Buenas tardes, doctor Olimpo Morales, ¿cómo está? Le agradezco su tiempo para esta entrevista, la cual tiene como finalidad hacer una recopilación de los diferentes procesos de paz desde el expresidente Belisario Betancur, en la cual su padre, Otto Morales Benítez, fue presidente de la comisión conocida como de Belisario, y su juicio de los posteriores hasta el gobierno de Santos. Esto quiere decir desde el año de 1982 al año 2018. ¿Y cuáles son para usted los factores determinantes que permitieron llevar el proceso hasta donde se encuentra ahora? Ana María, ¿cómo está? Muchas gracias pues, por ponerme una tarea tan fácil de resumir 36 años convulsionados en los temas sociales en 3 minutos, pero trataré de hacerlo con el mayor gusto. En el gobierno, los procesos de paz en Colombia han tenido pues diferentes etapas. La primera vez, me pregunta por Morales Benítez Otto, la primera vez que él participa en un proceso de paz es la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia en 1958. Veníamos de una violencia conservadora liberal desde el Estado contra el Grupo Liberal, contra el Partido Liberal, que reacciona con el bandolerismo, etc. Esa etapa se cierra con el Frente Nacional y es dentro del Frente Nacional, en el segundo gobierno, después de la paz de Alberto Lleras, en el segundo gobierno del Frente Nacional del conservador Guillermo León Valencia, que nacen las conocidas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. 1982, ese proceso pues de incubación es largo, y en 1982, después del gobierno de Julio César Turbay, el presidente Betancur nombra presidente a Morales Benítez de la llamada Comisión de Paz de Belisario. Esa Comisión de Paz tenía un concepto, Morales Benítez tenía un concepto. Primero, existían los 3 jefes. Existía el jefe del ELN, que era el cura Pérez, con mando efectivo sobre la tropa. Existía tiro fijo, con mando efectivo sobre la tropa. Y existía Bateman, con mando efectivo sobre la tropa y con acogida política en múltiples sectores. Es decir, en ese momento existía, como lo concebía Morales Benítez, la posibilidad de hacer una paz integral, porque eran los 3 grupos importantes que iban a entrar a la paz. Entonces, el tema de disidencias, etcétera, no iba a tener la importancia que tiene ahora. Tampoco el narcotráfico era un factor tan determinante como lo es hoy. Ese proceso de paz avanza con Morales Benítez hasta el 30 de mayo del 83, cuando él renuncia a la Comisión de Paz y hace su famosa frase: hay enemigos agazapados de la paz dentro y fuera del gobierno. Al puro final de su vida, hace 3 o 4 años, él le dio un reportaje a Claudia Palacio en Semana y ahí le dijo quiénes eran. Le dio también en El Espectador, también insinuó quiénes eran. Sin embargo, la verdad es que los enemigos agazapados de que hablaba Morales Benítez no es uno ni son personas, son grupos, son momentos, son colectivos que se encuentran para tener dudas sobre lo que se está haciendo en la búsqueda de la paz, porque la paz nunca se encontrará plenamente. Esa era una paz sin concesiones territoriales, era una paz que iba a estar enmarcada en el indulto, que hoy para nosotros sería inaceptable, porque existía la posibilidad de amnistía y de indulto. En este momento no, porque en ese momento todavía nosotros no estábamos vinculados con los tratados internacionales de las Cortes, tanto penal internacional como interamericana de derechos humanos, etc. Entonces, ese fue un proceso que luego de Morales Benítez se compartimentó. Es la primera vez que se compartimenta la paz. Entonces ya cuando viene John Agudelo Ríos, entonces empiezan a conversar, no solo con grupos, sino con partes de esos grupos. Entonces firmaban la paz con un grupo, pero nacía inmediatamente otro. Entonces
se firmaba con el EPL y nacían los esperanzados, etcétera, etcétera. Ese proceso de Belisario, sin embargo, tuvo unos resultados. Pues ahí tenemos una gente, un senador Petro fue candidato a la presidencia, tenemos personas como Navarro Wolf, etcétera. El presidente Uribe nombró a un guerrillero del M-19, director de Coldeportes, etcétera. O sea que nos prueba que hay posibilidad, a pesar del Palacio de Justicia, y ya sí, de la unión con el narcotráfico, que en ese momento lo dirigía Pablo Escobar y Carlos Leder, básicamente como cabezas visibles, porque los Rodríguez funcionaban distinto. Entonces, tenemos la primera paz, tenemos la primera entrega de armas. Claro que ya se había hecho una entrega de armas en los llanos cuando Guadalupe Salcedo Guadalupe no estuvo presente en la entrega de armas cuando la paz de Alberto Lleras, en el primer gobierno del Frente Nacional. Luego vienen otros procesos de paz, muchos. Hay procesos de paz en el gobierno de Gaviria, hay algunas manifestaciones de acercamientos hacia la paz en el gobierno de Samper, tenemos el experimento del Caguán y del Plan Colombia en el gobierno de Pastrana, hay intentos de hacer unos procesos de paz en el gobierno de Uribe en el marco de la seguridad democrática que no fructificaron y finalmente terminamos en el proceso que se conoce como el proceso de Santos que lleva por fin a la desmovilización de un grupo guerrillero que eran las FARC, pero que sin embargo era el grupo, digamos, icónico dentro del conflicto. Esa es la situación donde estamos. Ahora viene la construcción de la paz. ¿Cómo son los procesos de paz? Tendremos muchos para adelante también, porque viene el del ELN. Tenemos que ver qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer con organizaciones criminales con las cuales tendremos que enfrentarnos, pero también tendremos que negociar, que no tienen fundamento político, que son todas las organizaciones que se dan en las grandes ciudades donde el comercio las fortifica. En este momento estamos iniciando un gobierno dirigido por el presidente Iván Duque y él ha planteado unas proyecciones hacia el futuro. Por ejemplo, cuando dice que no habrá conexión entre narcotráfico y delito político, pues quiere decir que en el futuro eso no se dará. ¿Por qué? Porque pareciera que en el proceso de paz del presidente Santos eso se dio y nos ha llevado a un crecimiento casi que incontrolable de los cultivos. Entonces, por ejemplo, va a haber correctivos. En este momento todos los colombianos somos expertos en paz. Tenemos un proceso que comparado con los procesos internacionales es bastante exitoso. En realidad las armas se entregaron en corto tiempo. El presidente Duque ha dicho que se va a revolver con la base guerrillera diciendo voy a perseguir a los cabecillas, aquí pagarán unos crímenes los que los tengan, pero voy a reintegrar a la base guerrillera. Usted no puede comparar un proceso con el otro, son tiempos históricos distintos, los procesos de paz son secuenciales, son simultáneos. ¿Qué otra modalidad pueden tomar? Que se negocie dentro del conflicto o que se negocie con el cese al fuego. El cese al fuego tiene la dificultad de que quien quiera romper el proceso pues no tiene sino que hacer aparecer que hubo una violación del cese del fuego. Negociar dentro del conflicto es muy duro para la gente. Hay una serie de actividades de guerra que ya no estamos dispuestos a aceptar como sociedad, como comunidad, es decir, el secuestro. Somos conscientes ya del reclutamiento de menores, que no es nuevo, porque Pascasio, que eres el héroe de la batalla del 7 de agosto, tenía 12 años, y Girardot, que en átomos volando, dicen que fue un asesinato y tenía 16 años. Entonces, digamos que lo que pasa es que los procesos irán cambiando de acuerdo a cómo la comunidad va aceptando o no formas de buscar una convivencia, una paz y que los conflictos no escalen. No sé si eso le responda a algo. Sí, doctor. Le agradezco muchísimo por su explicación y por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. No, a usted, Ana María.